Hola, estamos iniciando el cuarto curso de los retos de la política, este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, en el que quienes habla, Manuel Alcántara, profesor emérito de la misma, y Álvaro Sánchez García, tratan de acercar a la análisis de la realidad política a colegas, normalmente en el ámbito americano, aunque también europeo, pero que sobre todo trabajan sobre América Latina. Bueno, hoy es el caso de la doctora Dinora Azpuru. La doctora Azpuru es profesora de Wichita State University en el estado de Kansas, en Estados Unidos. Ella hizo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh, donde en su momento se vinculó al proyecto de la POP, Latin American Public Opinion Project, que dirigía Miss Seligson, y eso encaminó de alguna manera su carrera académica, puesto que ella desde entonces se ha dedicado a asuntos vinculados con la opinión pública, con la democracia, con la cultura política, sin olvidar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. No he dicho que Dinora es guatemalteca, es en ese sentido la primera colega de este hermoso país que nos acompaña en el programa de los retos de la política. Bueno, pues Dinora, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo y la pregunta ya sabes cuál es. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Gracias, buenos días. ¿De la política en general, de la política en algún lugar en particular? Bueno, a mí me gustaría sobre todo que te centraras en el caso guatemalteco por lo que está sucediendo. Estamos haciendo esta grabación a mediados de septiembre del año 2023. Hay un presidente electo y hay una serie de problemas, ¿no?, con el Ministerio Público, con la fiscal general, que pueden malograr este triunfo que todo el mundo dice que es histórico. Pero como siempre, puedes tocar este tema o los que tú quieras. Ok, Adelante. bueno, muchas gracias. Gracias a Manuel y a Álvaro por invitarme a este programa. Pues los retos de la política en general, yo diría que la política en todo el mundo no es un fenómeno único en Guatemala, están siendo cada vez mayores y la democracia, como sabemos, ha estado experimentando retrocesos en varios lugares del mundo y retos y desafíos muy fuertes con el surgimiento de candidatos que no son necesariamente con credenciales democráticas y que luego se aferran al poder o que toman medidas que no son en la línea de la democracia. Y el reto de la política, bueno, otro gran reto es que la gente se está desencantando de la democracia como mejor sistema posible. Y como decía Winston Churchill, yo sigo creyendo en eso, la democracia es el peor sistema de todos, con la excepción de todos los demás, o el peor sistema que se ha inventado con la excepción de todos los demás. Entonces, pese a todas las distintos regímenes políticos que pueden existir en el mundo, la democracia sigue prevaleciendo como la única opción que realmente le da el margen suficiente a los ciudadanos para vivir una vida digna y libre de autoritarismos. En el caso, bueno, ya como sabemos, la regresión democrática se ha dado en algunos países de Europa, aunque claro, en menor medida, como Hungría, que en otros países de Latinoamérica o incluso tal vez el caso más evidente en años recientes, incluso hace un par de semanas, es en África, ¿no? Donde se ha vuelto a la triste historia de golpes tradicionales de Estado, ¿no? En los que se saca del poder a alguien que fue electo por medio de un golpe militar. Pero en otros países lo que ha surgido como el modelo más vigente o más popular, si queremos decirle, o más común, es lamentablemente ese modelo híbrido que le han llamado el autoritarismo competitivo o autoritarismo electoral, en el cual muchos de los líderes o grupos que llegan al poder y manejan la política ah, no llegan a través de golpes de Estado tradicionales, como ha sucedido en África, creo que son ya 5 países, sino a través de lo que le hemos llamado una muerte lenta de la democracia, ¿no? Van capturando poco a poco instituciones y espacios de manera que llegan ellos a controlar el poder como ellos quieren.
En algunos casos, como el caso en Centroamérica de Bukele o en el caso incluso en Sudamérica hace algunos años desde Chávez o hasta Correa y otros mandatarios, lo hacen con el aval de la gente, ¿no? Con el aval de un pueblo que ve en ellos una posibilidad de mejorar su nivel de vida sin tener en cuenta el retroceso democrático, es decir, les importa más el bienestar que el retroceso democrático. Se dan casos, sin embargo, curiosos como el de Guatemala, y luego podemos ahondar más en los otros países si hay tiempo, en el cual el Ejecutivo es más bien impopular, con solamente un 22% de aprobación, pero en el cual todo un grupo que está arropando al Ejecutivo en este caso, están tratando de mantener un sistema en el que se ha dado, por llamar el pacto de corruptos, ¿no? Un pacto de diversos grupos y sectores que han decidido mantener fuera, es decir, no dejar participar a nadie que no sea parte de ese pacto, de esa alianza informal de grupos que quieren mantener el poder y mantener las cosas como están, no mantener el status quo. Eh, no sé si tienes alguna pregunta en particular para seguir o sigo en la línea. A mí me gustaría, sobre todo, que nos explicaras ese engarce que se da en Guatemala entre el sector empresarial, este grupo en torno a lo que denominan lo que es en Guatemala el CACIF, y el Poder Judicial, ¿no? Y todo el mundo de la judicatura, como decía antes también el Ministerio Público, la Fiscalía General, y cómo se ha trenzado esa alianza en un país en el que, como característica peculiar, cada elección llega una fuerza política diferente a la presidencia. Y, por otra parte, tiene un sistema de partidos absolutamente descompuesto. Sí, bueno, Guatemala tiene debilidades muy grandes desde que empezó su proceso democrático en el año 1986, cuando Vinicio Cerezo fue electo presidente. Es decir, en ese momento había, pues digamos, la democracia cristiana tenía una ideología muy clara y era un partido que venía, a pesar de que estaba proscrito durante muchos años por los gobiernos militares, pues tenía cierta trayectoria histórica. Igual había un partido de derecha, muy claramente, y otros partidos de derecha, pero poco a poco, ya a partir de la primera elección, el partido se desgastó muchísimo y fue sacado del poder, ¿no? No fue reelecto, no ganó no el mismo presidente porque no hay reelección, pero el candidato de ese partido no ganó. Y subsecuentemente todos los gobiernos de las 10 elecciones que han ocurrido, incluyendo esta del 25 de junio del año 2023, cada vez más los candidatos que participan pertenecen a partidos ideológicos, sin ningún fundamento programático, sino más bien el proceso ha llevado a que la gente se fije en quién es el candidato, ¿no? Y lamentablemente, conforme han pasado los años, la escogencia que se le ha dado a la gente es cuál es el menos peor, ¿verdad? Que no es el mejor, pero la gente ha votado generalmente por el menos peor, por el menos malo de todos. Y entonces, el sistema de partidos realmente nunca logró emerger, nunca logró consolidarse. Después de que desapareció la democracia cristiana, no me recuerdo exactamente cuándo, y desaparecieron otros partidos también de derecha, aunque eran de derecha, pero eran programáticos y eran ideológicos, aunque fueran muy extremistas. Los partidos fueron más bien personalistas, clientelistas. Se dice, o sea, lo que se dice, que es como una venta de, de empresas, ¿no? Bueno, mira, yo aquí tengo una empresa formada, pero esta empresa se llama partido político, tiene afiliados en tantos lugares, te la vendo al mejor postor con todo y afiliados y ahí vas, ¿no? Entonces, los partidos se reciclan con diferentes nombres, con las mismas bases. En algunos municipios, que claro, tienes que tener una estructura a nivel nacional. Y simplemente como plataformas, muchas veces de caudillos específicos. No caudillos, porque ni siquiera son caudillos, de líderes que lo que quieren es mayor poder.
siempre resulta un poco inexplicable cómo durante los 10 procesos electorales que han habido en Guatemala han ido y venido más de 100 partidos políticos. Eso, así es que es una institución guatemalteca muy prestigiosa para la que yo trabajé y todavía tengo contactos, pues ha llevado ese recuento y se me confirmaron un día que pregunté si han habido más de 100 partidos. Pues claro, cuando no llegan al 5% desaparecen, ¿no? Cuando no tienen representación en el legislativo. Entonces se ha vuelto un proceso en el cual los partidos simplemente están a la venta cuando desaparece porque no llegó al mínimo, quien lo tiene lo vuelve a vender con otro nombre, la estructura. Entonces no se puede hablar de realmente de un sistema de partidos. En algunos lugares, algunos académicos dicen un sistema de no partidos. Tal vez el partido más fuerte ha sido el partido Unidad Nacional de la Esperanza, que ahora está liderado por Sandra Torres, pero que ha desvirtuado totalmente el, la, la función de los partidos, porque todo ha girado en torno a hacerla a ella llegar a la presidencia a costo de lo que sea, ¿no? Entonces, el sistema de partidos es un sistema muy débil, si es que se puede llamar sistema de partidos, fragmentado, frágil, casi Sí. inexistente, y por lo tanto es muy fácil para los otros sectores políticos penetrar ese sistema y llegar al poder, ¿no? Con relación al sector privado, generalmente o desde la apertura democrática, sí ellos jugaron un papel en el que se aseguraron ciertas posiciones en las juntas directivas de la mayor parte de instituciones del Estado, es decir, por ley, ellos tienen un representante en muchas instituciones y grupos del Estado, y también como que había un pacto no hablado, no sé si hablado, no escrito, de que ellos iban siempre a tener la posibilidad de nombrar al ministro de Economía y ministro de Finanzas. Pero yo creo que dentro de ellos hay división, es decir, hay un grupo institucionalista, que sí lo considero institucionalista, que ha defendido la democracia, por ejemplo, en 1993, cuando Jorge Serrano trató de dar un golpe ejecutivo, y ahora, desde el 25 de junio, no sé si es por impulso propio o por impulso de toda la gran presión que se está recibiendo, sobre todo de Estados Unidos, con amenazas de sanciones económicas que realmente les afectarían, pues se han mostrado a favor de que tomen el cargo las autoridades electas, ¿no? Y lo han hecho con comunicados, tal vez no tan fuertes como uno hubiese querido que fuera y tan decisivos, pero sí incluso parece que se han reunido en meses recientes o semanas recientes con Bernardo Arévalo y su equipo para dialogar. Entonces creo que dentro de ellos hay división, hay un grupo más conservador, pero incluso el grupo más conservador, que es generalmente lo que se considera la Cámara del Agro, también publicó un comunicado, no sé cuánto, pero hace algunas semanas, diciendo que ya aceptaban los resultados y que había que proseguir con el proceso electoral. Entonces, claro, originalmente todo este proceso, digamos, el deterioro actual, inició cuando se sacó a la CICIG, a la Comisión contra la Impunidad, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuando el presidente Jimmy Morales decidió sacarla del país, pero antes de sacarla ya había empezado un proceso de lobbying en Estados Unidos. Yo creo que ahí sí financiado no diría por CACIF como institución, pero por algunos miembros individuales, empresarios individuales en Washington para tratar de convencer a legisladores, y sí convencieron a varios republicanos de que sí, sí no estaba haciendo bien las cosas y que estaba alineada con Rusia y otras cosas que no tienen sentido, pero sí los convencieron, y por lo tanto el apoyo internacional e incluso el apoyo nacional, porque hicieron mucha campaña a nivel interno, también se declinó en el caso de CICIG. Y luego de ahí era parte de una estrategia, parte de la estrategia fue cooptar las instituciones, es decir, poner en lugares clave, entre ellos el más clave era el Ministerio Público, a personas que fueran afines a ellos y no necesariamente al sector empresarial. Aquí estamos hablando de un pacto de gente
que a veces no se conoce quiénes son. Es decir, hay Ujú. gente muy evidente como lo que se llama la Fundación contra el Terrorismo, que está liderada por dos personas que se conocen muy bien y que sacan las caras y que ellos mismos salen hablando y diciendo que hubo fraude en Guatemala ahorita en las elecciones y todo. Pero también otras gentes como militares retirados que desde la época de la guerra civil nunca realmente dejaron de tener una cuota de poder, no directamente en el gobierno, pero sí en algunas esferas. Y en este caso, por supuesto, lograron capturar a los partidos políticos a su vez. En el proceso en el cual se eligen magistrados de Corte Suprema y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nombraron a personas afines a ellos. O sea, todo fue un De acuerdo. proceso, si lo ves estratégicamente, fue muy bien, muy bien hecho y muy bien planificado e incluso la Corte Suprema debiera haberse renovado, creo que hace 3 años y nunca se ha renovado. Siguen los mismos magistrados porque el Congreso no se ha logrado poner de acuerdo. Es una total ilegalidad, pero así está de mal, así estaba ya de mal la situación incluso antes del 25 de agosto de las elecciones. Entonces es un proceso muy complejo, ¿no? En el cual ahorita el Ministerio Público con Consuelo Porras, es como el bastión, el que saca la cara a favor de este grupo, aunque claro, no lo dice que es de este grupo, sino que dice que es con la ley en mano, lo podemos discutir obviamente, y ataca al candidato y ahora presidente electo del partido Semilla, Bernardo Arévalo, ah, aduciendo que hay firmas falsas, que hubieron 5.000 firmas falsas, que fue un ciudadano el que presentó la, una queja, y llegando al extremo solo hace 2 días de decir que un ciudadano presentó una queja contra los resultados electorales y tomándose la libertad extra legal totalmente, porque en eso sí hay un acuerdo, un consenso de que esto fue casi que la última gota de la ilegalidad, de ir a sacar las cajas con votos que estaban en custodia del Tribunal Supremo Electoral e irlas a capturar, ¿no? Capturaron, creo que, no sé, más de 100 cajas con votos y dijeron que no los iban a tocar, pero hay fotos donde ellos están manipulando los votos. Entonces ya el Tribunal Supremo Electoral dijo que ellos ya no pueden, que ellos ya dieron el resultado, que el resultado es oficial pero ya no pueden hacerse cargo del proceso de contar votos o de asegurar los De votos acuerdo. porque ya Sí. perdieron el control. Entonces es una situación muy compleja. eh, Dinora, y sí, sí. me gustaría preguntarte por un hecho también importante en la configuración de la política guatemalteca, en un país extremadamente, y uso tu palabra también, complejo en términos étnicos, ¿no? La diversidad, el pluriculturalismo y la plurinacionalidad, ¿no? En Guatemala es algo presente. ¿Cómo este factor se hace presente en la política? Porque me parece que este es un hecho diferencial muy importante de tu país. Pues fíjate que, bueno, yo hice un estudio en el cual usando datos de opinión pública para ver si había una diferencia entre el apoyo a la democracia de acuerdo al grupo étnico y en Guatemala no. Es decir, no, realmente la etnicidad de la población indígena o la población no indígena no surge como un tema de división en la visión por lo menos del apoyo tácito a la democracia en general. Y más bien lo que se da es una división urbano-rural, ¿no? Ahí sí, en esta última elección, Semilla, que es el partido de Arévalo, ganó en la capital, ¿verdad? Pero arrasó con 80% de los votos, incluso el 20 de agosto en la segunda vuelta. Ganó en todas las cabeceras municipales, pero en la primera vuelta, Sandra Torres, que es la candidata de la oposición, que fue primera dama, que es tercera vez que corre por la presidencia, que corría por la presidencia y que tuvo programas sociales muy fuertes en áreas rurales, ella tenía su base de apoyo, pero se le ha ido reduciendo y claro, entre la base de apoyo rural hay personas indígenas, pero también hay personas no indígenas o ladinas, como le llamamos en Guatemala. Entonces, yo creo que ha habido un despertar a raíz de esta elección en Guatemala, realmente de darse cuenta de que la corrupción es un mal que atañe a todos independientemente de clase social o grupo étnico, etcétera. Y se ha visto en las manifestaciones, todas las que le llaman, bueno, en Guatemala
Guatemala llaman los cantones, los Sí, 48 cantones indígenas, han sacado comunicados, han ido a decir que van a protestar y están a favor de que se respete el voto. O sea, sí. el tema de respetar el voto creo que nunca se había valorado en Guatemala y la gente decía es que esa democracia no sirve para nada, pero ahora que se ha visto afectada, creo que ha habido un despertar en el tema de, bueno, al final lo que teníamos era malo, pero no era, es peor esto que tenemos, ¿no? Y un Dinora, descontento mayor hacia la corrupción. Ujú. ¿cuál es la influencia que puede ejercer el fenómeno Bukele? El Salvador es un país extremadamente Sí. próximo a Guatemala y San Salvador y la ciudad de Guatemala están muy cerca, son las dos capitales de América Latina más próximas. ¿Cómo se percibe este Pues fenómeno? fíjate que mucha gente, por lo menos la gente con la que yo hablo, me dice, bueno, es que Bukele está haciendo obra, por lo menos él hace algo, ¿no? Entonces dice que tiene carreteras buenas, mejores que las de Guatemala, y hace hospitales y hace esto. Pero el modelo de seguridad de Bukele sí ha sido cuestionado por algunos de los candidatos. Si bien un par de candidatos en la primera vuelta dijeron, vamos a tratar de replicarlo, otros candidatos dijeron, la situación de Guatemala es distinta. Acá pues hay otras cosas como el narcotráfico, que son las que generan violencia, etcétera, que en El Salvador son más bien maras. Entonces, se ha visto como como un modelo de eficiencia de parte de muchas personas, pero no necesariamente como el modelo de seguridad que se pueda implementar en Guatemala. De acuerdo. Y ya para finalizar, puesto que además estás en Estados Unidos y tienes dentro de tus líneas de investigación el tema de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, en muy breves palabras, ¿cómo las ves? Pues mira, creo que ha ido mejorando con la administración Biden, aunque no tanto como mucha gente esperaba. Creo que el hecho de haber puesto a la democracia como una de sus políticas principales en América Latina ha ayudado a los grupos democráticos, pero también ha sido un impacto limitado, ¿no? Pues no han podido hacer mayor cosa en Nicaragua, que es terrible la situación, y por más que claro, no han llegado a suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio porque afectaría a la población, pero las sanciones individuales que han puesto y otras cosas no han funcionado. Igual en El Salvador, la famosa lista Engel, donde ponen funcionarios corruptos del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, tampoco ha funcionado. En el caso de Guatemala, han presionado. Lo que no tienes idea del secretario de Estado, todos han sacado comunicados, la OEA se ha involucrado. Entonces, realmente es una lucha de poderes ahí interna y va a ser interesante, bueno, como guatemalteca, preocupante si Arevalo no llega a ganar, que es el que eligió el pueblo, pero desde el punto de vista académico de investigación es interesante ver cómo pese a las presiones extranjeras, en este caso Estados Unidos, estos grupos de poder no quieren soltarlo, no tienen raíces muy profundas y no logran ser desarticulados, es decir, Estados Unidos ha tenido límites y claro, en Sudamérica es otro tema, la relación que tendríamos que usar otra plática para hablar de ello, pero en el tema Sí. de Centroamérica creo que sí ha sido un cambio positivo, pero también con límites que van más allá de lo que ellos mismos pueden hacer. Narcotráfico y emigración. Supongo que son los dos grandes temas, ¿no? que articulan. Sí, migración, efectivamente, y esto creo que limitó mucho las acciones de Biden en el periodo de Yamatei, que es el actual, porque él sí colaboró mucho con el tema de tratar de frenar la migración de los otros países centroamericanos e incluso la propia. Ah, y entonces sí, este obviamente es uno de los temas, y en Estados Unidos está siendo un tema de los top temas, de los hasta arriba del tema electoral de las elecciones del año entrante. Entonces sí, realmente es preocupante. Y el otro es, sí, evidentemente el narcotráfico, aunque este no es tan público, es más bien un tema de seguridad nacional, aunque parte del Partido Republicano es que las dos cosas van juntas, porque si tienes fronteras flexibles o abiertas, ahí se van no solo los migrantes, sino también se van los narcotraficantes y toda la droga. Entonces el Partido Republicano más bien los pone juntos, ¿no? Pero sí son dos temas clave que para Estados Unidos son de interés porque ambos temas evidentemente afectan la política doméstica de Estados Unidos. Pero hay otros temas, creo que les interesa la economía, creo que a Biden le interesa realmente el tema de la democracia en general. Y claro, les preocupa, creo yo, mucho la relación o la penetración de China y de Rusia en este continente, ¿no? En el continente americano, que siempre ha sido más bien un área de influencia de Estados Unidos. Y en casos como el de Nicaragua, abiertamente, bueno, y Venezuela, que ayer se fue a visitar a China
y Nicaragua, que se ha acercado mucho con Rusia y con China. Obviamente son cosas de seguridad nacional que, si bien no están en el ojo público, sí están en el ojo de las personas que hacen seguridad nacional. No me gustaría terminar esta grabación sin citar a Edelberto Torres Rivas. Primero porque era una gran persona, un gran amigo, un gran intelectual, y porque el movimiento Semilla, que él contribuyó a su nacimiento, bueno, hoy tiene a su candidato camino de la presidencia. ¿Algún recuerdo sobre Edelberto? Pues mira, Edelberto, yo no trabajé directamente él trabajaba más bien con Flaxo y yo trabajaba con Asíes, yo era de Landívar, él era de San Carlos, pero sí coincidimos en muchas ocasiones y es una persona, creo, un académico muy respetable dentro de la sociología política, más bien mucha de digamos, la política en Guatemala la ha escrito muchas veces gente del área de sociología política, incluso Bernardo Arévalo, no necesariamente politólogos, ¿verdad? De ciencia política, pero ellos dieron las grandes, y Edelberto presentó el gran esquema de cómo funcionaba Guatemala, ¿no? Y sí sé que tenía, cuando yo lo conocí, que tenía realmente un amor por Guatemala muy grande y que quería ver democracia. Yo creo que a él no le importaba que fuera democracia de izquierda, aunque supongo que prefería la democracia de izquierda porque él era socialdemócrata, pero él lo que quería era ver una democracia funcional en Guatemala, ¿no? Y lamentablemente ya no lo vio, pero supongo que de algún lado lo estará viendo. Muy Sí, bien. si es que Arevalo llega a ganar, pues si es que Arevalo Así, lo dejan así, tomar posesión. así es. Dinora, muchísimas gracias por tu presencia en los retos de la política. Seguimos en contacto. Un gran Muchas abrazo. gracias, saludos a todos, chao.